Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un placer el que nos puedan acompañar nuevamente en estos cursos básicos del, del nivel E. Es un placer poder compartir con ustedes un tema tan bonito, tan interesante, que cuando yo lo estudié, el Señor me reveló muchas cosas. Ya poco a poco les voy a ir comentando y poco a poco se van a ir dando cuenta cómo en cada uno de nosotros va a ir contestando algunas preguntas que quizás han estado ahí en nuestro corazón y quizás no ha habido ese tiempo para preguntar, y que quizás no hemos tenido la oportunidad de escuchar eso que queremos nosotros quizás responder, o quizás preguntar y que nos respondan, ¿no? El tema de hoy es la mayordomía. Vamos a orar. Vamos a empezar con una oración pidiéndole a Dios, por favor, por la palabra de este curso. Cierren sus ojos. Señor, yo te doy gracias porque me permites estar aquí y poder compartir estas palabras que son de parte tuya. Yo te pido y te ruego que sea tu voluntad la que se manifieste a través de mí, y que no sea mi voz, sino sea tu palabra la que pueda salir de mi boca y podamos hablar palabra de vida. Yo te pido y te ruego que mis hermanos que están escuchando estas palabras salgan bendecidos y fortalecidos con el tema de hoy. Gracias porque es a través de estas redes en las cuales nosotros podemos comunicarnos en estos tiempos de pandemia. Gracias porque tú tienes el control. Gracias, Padre, porque solamente tú nos cuidas y nos proteges, y solamente tú permites que tengamos esta comunicación. Ayúdanos a que no tengamos ningún obstáculo, a que cualquier distracción en estos momentos se vayan de nuestra vida, Padre, y podamos escuchar y estar atentos a lo que tú nos quieres hablar. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. El tema de hoy es mayordomía. ¿Pero qué es la mayordomía? Vamos a empezar a dar el objetivo, ¿sí? El cual es conocer cuál es nuestra posición como administradores de las cosas de Dios. Aunque suena muy técnico, la mayordomía es muy parecido a lo que es un administrador. Un administrador de lo que Dios nos ha dado en la vida. Si nos vamos al libro de Génesis, podemos entender que Dios empezó a crear los cielos, la tierra, los mares, las plantas, los animales, y después creó al hombre. ¿Por qué no fue al revés? Dios tiene múltiples propósitos para nosotros en nuestra vida. Así como en el libro de Génesis, al Él haber creado toda su obra, yo me supongo que Él, o el propósito por el cual Dios dijo, bueno, ahora ya tenemos el cielo, la tierra, los mares, ya tenemos los árboles, ¿ahora qué? Ahora vamos a encargárselo a alguien. Vamos a encargárselo al hombre, y Dios crea al hombre, ¿sí? Es decir, Dios en cada uno, o a cada uno de nosotros, nos tiene encomendado una tarea. Y esa tarea viene acompañado de algo. Viene acompañado de dones, viene acompañado de talentos, viene acompañado de muchas cosas que les vamos a ir desglosando. Vamos a la palabra. Dice el libro de Salmos en el capítulo 24, versículo 1, dice así: si bien nuestro Padre es el creador,
y dueño de todo lo que hay en la tierra y lo que en él habita. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que todo lo que hay en la tierra, todo lo que tenemos, todo lo que existe en este mundo, como dice la palabra, es del Creador, es de nuestro Padre, es de nuestro Dios. Él es dueño de todo lo que hay y tenemos que darle antes de que pensemos nosotros que tenemos algo en esta vida, tenemos que darle primeramente gracias a Dios, darle la honra y la gloria a Dios, porque Él es dueño de todo. Él nos da eso que nosotros necesitamos en la tierra, ¿sí? Y todo esto pues es, como lo comentamos en un principio, de la misma manera como Él crea todo en el libro del Génesis y se lo da al hombre para que se enseñoree, de la misma manera el Señor nos da a nosotros ciertas cosas, ciertos dones para que nosotros hagamos algo, para que tengamos un propósito. Y para esto Él nos proporciona los medios, nos proporciona las cosas y nos pone en la tierra por alguna razón, ¿sí? Vamos a la palabra. En 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, administralo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. La principal característica de un cristiano es que debemos entender que el Señor nos da dones y talentos. El Señor dice: cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos un don, todos tenemos un talento, y debemos de aprovechar ese don y ese talento para los propósitos que quiere que Dios sean utilizados en nuestra vida para beneficio de otros. Imagínense que aquella persona que le da Dios el talento de crear obras de arte se lo guardara, o aquella persona que le da el don de alabar a Dios nunca lo hiciera. Ese don es mal utilizado, y eso no es lo que quiere Dios en nuestra vida. Dios quiere que esos talentos que nos da lo aprovechemos y sea para bendición de otras personas, no para maldición, que sean para bendecir a otras personas, que sea para que otras personas se puedan maravillar de su poder. Recordemos que Dios obra en lo pequeño para que todo el mundo se dé cuenta de su poder, hermanos. Parece ser que, o muchas personas podrían pensar que no tienen nada, que Dios no les ha dado nada, pero la palabra es clara: cada uno según el don que ha recibido. ¿Cuál es el don que ha recibido, hermano? ¿Cuál es el don o el talento que tú has recibido de parte de Dios? ¿Ya hemos orado por esos dones y talentos? ¿Ya nos hemos dado cuenta para qué nos hemos bautizado? ¿Con qué propósito Dios quiere ser utilizado o quiere utilizarnos a nosotros? A veces no nos damos cuenta que esos dones, que esos talentos, que esos propósitos de Dios los tenemos delante de nosotros, hermanos. Y para esto tenemos que orar, tenemos que ayunar para pedirle a Dios que nos dé claridad, primeramente dándole gracias por lo que Él nos dio, y después que nos ayude a saber cuáles son esos talentos que hay en nuestra vida y para qué quiere
que nosotros utilicemos esos talentos. La palabra, hermanos. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, y trabajad la tierra y gobiernen sobre ella, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En la vida, hermanos, en nuestra vida personal, así como en las actividades que tenemos nosotros cotidianamente, Dios nos da todo. Ya sabemos que todo es de Él, pero Dios nos proporciona dones, nos proporciona talentos, nos proporciona medios para administrar algo, y para que eso que estemos administrando lo desarrollemos. Dios ve nuestra capacidad de administrar, y en base a esa capacidad Él nos va a dar o nos va dando cosas en nuestra vida. Nos va dando sus recursos, nos va dando esos dones para que nosotros podamos administrar eso que nos da, y muchas veces pensamos que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Dios nos da una familia, nos da un trabajo, nos da un salario, nos dio una casa, nos prestó un auto, nos permite desarrollarnos día con día, y todo eso es parte de lo que Dios quiere que nosotros administremos. No se equivoca, Dios no se equivoca, hermanos. Él sabe lo que somos capaces nosotros como seres humanos, como personas. Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre y sabe de lo que somos capaces de ser. Dios ve y sabe nuestra capacidad administrativa, y en base a eso Él nos va poniendo recursos, Él nos va dando los dones, Él nos va dando talentos, porque sabe que podemos administrarlos. Y si Dios nos los pone es porque sabe nuestra capacidad de hacerlo. Él quiere que esos dones, que esos talentos, que esos recursos que nos pone, los podamos nosotros compartir, que sean fructíferos. Es decir, si Dios te da una familia, pues que tus hijos sean unos hombres de bien. Si Dios nos da un trabajo, que lo hagamos bien. Si el trabajo es por Él, pues vamos a hacerlo bien. Vamos a trabajar para que nuestro trabajo rinda frutos, y el fruto de ese trabajo bien hecho, pues eso es un salario, y ese salario que Dios nos da es para que nosotros también podamos disfrutar de lo que Él nos da, disfrutar de la comida, disfrutar de una salida, disfrutar de un atardecer, disfrutar de un momento con nuestra familia, de un momento en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, ¿sí? Nosotros somos responsables de administrar los recursos que Dios nos da. Nosotros somos responsables de administrar los talentos que Dios nos da. Y Dios no nos va a dar dones y talentos y recursos solo porque nosotros querramos obtenerlos. No nos va a dar esos dones y talentos por nuestra capacidad de orar o por nuestra capacidad de pedirle, no, sino Él ve en nosotros esa capacidad administrativa. Él ve en nuestra capacidad de ser mayordomos, de administrar lo bueno, lo malo, lo mucho o lo poco que Dios nos da. El Señor ve todo eso en nosotros. Vamos a la palabra, Números 26:54. A los más darás mayor heredad, y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Hermanos, todo lo que viene de parte de Dios
es una herencia. Y quizás no lo merecemos, quizás no nos los hemos ganado, sin embargo Él nos ofrece todo por herencia, porque Él nos ama. Él nos da dones, Él nos da talento, Él nos da recursos y son para administrarlos, para poder aprovecharlos y de la misma manera poder compartirlos con los demás. Sin embargo, algunos todavía no se dan cuenta de eso. O peor aún, algunos lo tienen y no lo saben aprovechar. Cada uno de nosotros tiene un don, tiene un propósito, tiene un talento en esta vida. No venimos a este mundo a pasar simplemente viviendo. Vivimos este mundo por un propósito, y créanme, hermanos, que es un propósito santo. Los bienes, o además, Dios quiere que nos demos cuenta que los bienes que Él nos da pueden ser, en este caso, o primero pueden ser tangibles. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser tangible quiere decir que lo podemos nosotros palpar, que nos podemos dar cuenta a la vista. Nos da nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, un salario. Nos da bienes que pueden ser fácilmente identificados. Cuando tenemos un trabajo y percibimos un salario, tenemos que preguntarle a Dios para qué queremos ese salario, porque es por la gracia y misericordia de Dios que nosotros percibimos eso. Ahora hay que darle un uso adecuado, no nada más es, bueno, voy a percibir un salario porque Dios me lo dio y ahora me voy a emborrachar, por ejemplo, ¿no? Porque hay mucha gente que así lo hace. Hoy es viernes de quincena, vámonos a tomar. Entonces, ese recurso que te da Dios, pues nunca va a ser para tu bendición, al contrario, va a ser para tu maldición, ¿sí? Como sabemos, Dios es dueño de todo. Dios nos da salud, Dios nos da nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer con esos hijos? Con nuestra familia, con nuestra esposa, con ese hogar, con esa mascota que Él nos dio. Él nos los da y no es obra de la casualidad. Tenemos que darnos cuenta que los bienes tangibles que Dios nos da son para nuestra bendición y para que de la misma manera podamos bendecir a otros hermanos, a otras personas en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos. Es para bendición, nunca va a ser para maldición, hermanos. Dice en Romanos 11:36, Romanos 11:36, dice la palabra: porque de Él y por Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pues si dijiste amén, hermanos, entonces estamos de acuerdo que es por Él y para Él. Entonces, si es por Él y para Él, tenemos que darle la gloria y la honra por lo que Él nos da, y tenemos que trabajar lo que Él nos da para Él, para que Él se sienta orgulloso de nosotros, para que Él, al darnos la confianza de poder administrar, de poder ser mayordomos de lo que Él nos da, de lo que Dios nos da, pues aprovechemos de una manera adecuada, de una manera correcta, pidiéndole a través de la oración qué hacer con eso que Dios nos da. Y debemos darnos cuenta, hermanos, que Dios nos da los hijos, Dios nos da el trabajo, Dios nos da todo lo que tenemos.
Y por eso tenemos que darle gracias todos los días, porque respiramos, porque nos permite formar parte de su máxima creación, de la vida misma. Dios nos da esos recursos porque sabemos que podemos administrarlos. Él quiere que lo administremos de una manera adecuada. Él quiere que lo administremos de una manera correcta. Hay que entender, hermanos, que todo lo que tenemos, los bienes tangibles que Dios nos da, son para nuestra bendición. Pero además de los bienes que Dios nos da para administrarlos, los bienes tangibles que Él nos da dones espirituales. ¿Qué es esto? Nos da la oración, nos da la palabra, nos da el ministerio, el Espíritu Santo y la salvación. Qué importante es para nosotros saber que Dios confía en nosotros y nos da el don de orar. Ya lo hemos platicado en otros cursos, que la oración es la forma más tangible y más cercana por la cual podemos, o por medio del cual podemos comunicarnos con Dios y que tengamos una relación directa con Él, en donde Él puede hablarnos, podemos escucharlo a través de su palabra, a través de la oración. ¿Sí? Aprovechemos, hermanos, esos dones espirituales que Dios nos da. Démosle fruto, enseñémosle a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa. ¿Qué pasa cuando vamos a un restaurante a comer? ¿Oramos? ¿O nos da pena orar por los alimentos? Quizás Dios quiere que a través de esa oración impactemos los corazones de personas que no conocen a Dios y quieran acercarse y quieran parecerse a nosotros. Dios confía en nosotros, Dios confía en lo que podemos hacer, Dios confía en nuestra capacidad administrativa para poder administrar todo lo que Él nos da, y nos da la oración. No todos oran, hermanos. Yo conozco personas que nunca han orado. ¿Has orado? Le he preguntado a varios compañeros y me dicen, no sé orar, no sé qué decirle o por qué voy a orar. Imagínense, no sé orar o por qué orar, y nosotros lo tenemos y sabemos para qué lo podemos utilizar y no lo hacemos. Al despertar, al comer, al irnos a trabajar, al regresar a nuestro hogar, al ver a nuestros hijos, al descansar. Ese don espiritual, aprovechémoslo, hermano. Aprovechémoslo de una manera adecuada. Todos los recursos, todos los talentos, los dones espirituales, los dones tangibles, es para que nosotros lo disfrutemos, es para que lo podamos aprovechar. Dios quiere que lo amemos, únicamente Él nos pide que lo amemos y sigamos sus mandamientos y nos va a ir bien. Génesis 41:40. Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Lo único que Dios quiere que nos quede claro es que si Él nos da esa capacidad de poder administrar, de poder ser esos mayordomos de los recursos que Él nos da, Él quiere que nosotros reconozcamos que siempre va a estar delante de nosotros. Él nos pide que lo gocemos, que lo disfrutemos, que lo desarrollemos, que lo compartamos, esos dones que Dios nos da, todo lo que Él nos da. Pero no debemos de olvidarnos, hermanos, que es por Él
que es para Él, por su misericordia divina, hermanos. No olvidemos que gracias a Él lo tenemos todo, porque sin Él no somos nada, hermanos. Si no tuviéramos a Dios en nuestra vida, estaríamos perdidos. ¿O cuántos de nosotros estaríamos perdidos? Si Dios nos ha dado la oportunidad de estudiar, la oportunidad de tener un negocio, la oportunidad de tener un carrito, una bicicleta, nos ha dado la oportunidad de caminar, de respirar, de ver, de oír, de aprovechar todo eso que nos da Dios. Debemos de reconocer lo poderoso y lo grande que es nuestro Padre y darle la honra y la gloria a Dios antes de cualquier cosa. Nosotros, hermanos, somos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios siempre estará presente cuando nosotros ocupemos ese talento, esos recursos, esos dones que Él nos dio, su palabra, la oración, su misericordia, su salvación, siempre va a estar presente. Dios va a estar presente en todo lo que hagamos, en todo lo que podamos hacer para bendecir a otros. Ahí va a estar Dios. Es un privilegio que como hijos de Dios Él confíe en nuestra capacidad de administrar todos los recursos. Nadie es tan pobre que no pueda tener una sonrisa para ofrecerse a otra persona, un saludo, que Dios te lo pague, un agradecimiento a Dios por todo lo que hacemos. Dios nos los da por herencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que pedírselo. Él nos los dará, nos los va a regalar. Dios nos da el lugar donde vivimos, el trabajo que obtuvimos para los que son profesionistas de una carrera que Él nos dio, de un nivel de licenciatura que Él nos permitió, porque nos dio la capacidad, nos dio los recursos para poder hacerlo. Dios confía en toda la bendición y Dios confía en todos nosotros. Dios sabe que somos capaces de administrar y que no. Tenemos que darle gracias a Dios por lo que Él nos dio, utilizarlo para bendecir, administrarlo para poder crecer y poder compartirlo. Hacerlo que lleve frutos de bendición. Bendecir a otros, reconociendo que gracias a Él, gracias a lo que Él nos dio, podemos bendecir a otros. Pero ¿qué busca Dios en nosotros como mayordomos, hermanos? Cada recurso y cada don que Dios nos da es para bendecirnos, mas no para engrandecernos. Y ese es un error muy común en las personas. Yo conozco muchas personas que dicen: todo lo tengo porque yo lo he trabajado, todo lo tengo porque yo me he partido, porque yo con el sudor de mi frente, sí. Pero si Dios no te hubiera dado esa bendición, ¿qué hubiera pasado? Primera de Pedro 5:5. Igualmente, mancebos, sean sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
La humildad es una característica que Dios busca en sus hijos. Es una característica que Dios busca en los administradores de su obra. Ser humilde es un don que Dios nos da. Es algo que Él quiere que nosotros seamos. No debemos engrandecernos por nuestras obras, sino porque las obras de Dios a través de nosotros. Nuestras obras no serían nada si no tenemos la ayuda de Dios. Dios nos da su gracia, su bendición, al ser humilde y mancebos, dice su palabra. La humildad es un don, hermanos. Si no, pregunten qué ha pasado con aquellos personajes en la Biblia que no han reconocido la gloria de Dios, que no han sido humildes a los ojos de Dios. Simple y sencillamente los ha destruido. Ha destruido a sus generaciones. Ser humildes le agrada a Dios, hermanos. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Una de las características principales que Dios quiere en un mayordomo, en un administrador de los recursos que Él nos da, es que seamos humildes. Que seamos humildes y sigamos los mandamientos que Él nos da. No nos pide otra cosa. Otra característica también de suma importancia y en el cual Jesús nos dio un ejemplo tan claro es que estemos dispuestos a servir. Marcos 10:42. Jesús, llamándoles, les dice: ¿sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes se enseñorean de ellos, y los que entre ellos son grandes tienen sobre ellos potestad? Mas no será así entre vosotros. Antes, cualquiera que quisiese hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Dios quiere, hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos una actitud de servir. Dios, Cristo nos puso el ejemplo. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. La humildad, el ser serviciales, es una característica que Dios busca y que nos ha dado a todos, pero no todos lo podemos reconocer. Aquel que se quiere engrandecer, Dios va a hacer que tarde o temprano caiga rendido a sus pies. Ya vimos dos características, hermanos, de un mayordomo: ser humilde y estar dispuestos a servir donde Dios nos quiera poner, en el servicio que nos quiera dar, con las personas, con todas. Y no decir: ay, no, ese me cae gordo, no lo voy a ayudar. Ay, no, ese no. Yo no quiero lavar los baños, yo no quiero venir a barrer. Eso no es ser humilde. Ser humilde y estar dispuesto a servir es obedecer a Dios donde Él quiera que estemos. Cualquiera que sea el don
o el recurso que Dios nos dé. Debemos estar conscientes de que son para bendición, para ser servidos con humildad antes que a nosotros mismos. Y Jesús nos da el ejemplo más grande. Juan 13:6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que hago, tú no comprendes ahora, mas lo entenderás después. Wow. Jesús mismo puso el ejemplo de lo que es servir. Y nosotros a veces somos tan soberbios que no queremos entender tantas cosas. A veces podemos servir a alguien y no lo hacemos. ¿Cuántas veces hemos venido y hemos visto en la calle a personas que apenas se pueden pasar la calle y venimos en el coche y no les damos el paso, por ejemplo? Cuando eso no nos quita nada. Un mayordomo debe estar dispuesto a servir, porque Dios quiere que nuestros talentos sean para bendición de otros antes que para nosotros. Y eso nos va a engrandecer delante de Él. Cuando estemos frente a Él, cuando Él nos pida cuentas, nos va a pedir cuenta de esos talentos que nos dio. Pero además, hermanos, Dios nos pide que nos mantengamos en santidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos dejar ser usados por Dios. 2 Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquemos todo lo que contamine nuestro cuerpo y el espíritu por completo en el temor de Dios, la obra de nuestra purificación. Dios quiere que nos mantengamos en Él, hermanos. Que sea congruente lo que Él nos pide con lo que estamos haciendo. Esa humildad, esa disposición a servir, de nada sería útil si nosotros no vivimos su palabra. Si nosotros no lo mantenemos alejados de aquello que nos impide acercarnos a Dios. Cada uno sabe lo que nos está alejando de Dios. Cada uno sabe de esos pecados que nos alejan de Dios. Dice la palabra: purifiquemos todo lo que contamina nuestro cuerpo. ¿Es acaso la televisión? ¿Es acaso el celular? ¿El trabajo? ¿La adicción a la bebida? ¿Al tabaco? ¿A las drogas? ¿A la pornografía? No lo sé, hermanos. Todos sabemos cuál es nuestro pecado. Todos sabemos qué es lo que nos aleja de Dios. Eso que no nos permite avanzar en nuestra vida, hermanos. Eso es lo que quiere que Dios. Eso es lo que Dios quiere que quitemos de nuestra vida. A mí me impresiona tanto una palabra. Gálatas 2:20, Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta palabra es a lo que todos deberíamos aspirar en nuestra vida. Ya no vivo yo, mi carne ya no me domina. Cristo vive en nuestro corazón, hermanos.
Cristo habita en nosotros mismos. Deberíamos expresar ese amor a todos. Y Pablo lo reconocía. Si tuviéramos la fe de Abraham, la humildad que tuvo David cuando reconoció que se equivocó y le pidió perdón a Dios, y la disposición que tenía Pablo para que Dios obrara en él, si tuviéramos un poquito de esos tres hermanos, nuestra vida sería distinta. Nuestra razón de vivir cambiaría, nuestro entorno cambiaría, nuestro trabajo sería diferente, nuestra forma de comportarnos sería diferente. Debemos vivir su palabra, hermanos. Debemos mantenernos en esa santidad que Dios quiere. Y si hay algo que está en ti que no te permite, pues hay que irlo sacando, hermanos, de nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué es lo que nos está estorbando, ¿sí? Si es el celular, bajémosle al tiempo el celular. Si es la televisión, bajémonos. Si nos falta orar, oremos. Si nos falta leer, leamos. Pero quitemos eso que nos estorba, hermanos. Quitémoslo de nuestra vida, hermanos. Dios quiere que seamos entendidos en su palabra. Y la Biblia es la fuente de sabiduría y conocimiento más poderosa del mundo. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Que no tengamos que avergonzarnos si alguno tiene algún comportamiento inadecuado, pues es momento de corregir, hermanos. Y la única forma en que podemos corregir nuestra vida es a través de la lectura, a través de la palabra. Acercarnos a Dios, el poder leer, el poder hablar con Él y que nos escuche y que nos responda. Dios quiere que sus hijos, que sus mayordomos, a los cuales les ha dado esa confianza para administrar sus recursos, pues que seamos entendidos en su palabra. Salmos 119:100. He entendido más que los ancianos, porque he guardado tus mandamientos. David entendió el poder que tenía la palabra de Dios. David oraba, hermanos, y le preguntaba a Dios. La palabra, hermanos, nos va a dar sabiduría y entendimiento, nos da seguridad, nos da prudencia y lo más importante, nos da bendición. Un mayordomo debe recurrir a la fuente de toda sabiduría, a la palabra de Dios. El ser humilde, la disposición a servir, la santidad y el entendimiento de la palabra es lo que quiere Dios en nuestra vida. Pero además de todo eso, Él quiere que tengamos tiempo de oración y de ayuno. Como ya hemos visto, la oración es el arma más poderosa que un cristiano puede tener en la vida. No hay arma más poderosa que esa. Y Dios nos las da. Y aparte nos respalda. El ayuno nos permite establecer esa comunicación, esa claridad de aquello que por lo cual estamos luchando. El ayuno nos va a permitir establecer bien nuestras prioridades. Nos va a permitir ver aquello por lo cual Dios quiere obrar en nosotros, aquellos propósitos de Dios en nuestra vida. Esdras 8:23. Así que ayunamos
y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escucha. Todo lo que le pidamos a Dios en oración, con todo nuestro corazón, hermanos, Él nos va a ayudar, Él nos va a responder. Un mayordomo, un administrador de los recursos que Dios nos da, debe de ser humilde, debe estar dispuesto a servir, manteniéndose siempre en santidad, viviendo su palabra, siempre buscando recurrir a la fuente de mayor conocimiento, teniendo tiempos de oración y ayuno. Estas son las principales características que Dios busca en cada uno de nosotros, para que los recursos que Él nos da sean de bendición a nosotros y podamos bendecir a los demás. Si hay algo que no estamos haciendo, hermanos, pues es el momento de recapacitar, es el momento de enderezar nuestra senda y caminar. No irnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino buscar siempre la dirección que Dios nos da. Yo les invito, hermanos, a que si algo te estorba, quitémoslo de nuestra vida, porque eso nos impide tener la bendición de Dios. Como administradores y como mayordomos, debemos tener una fidelidad, hermanos, a esto que Dios nos ha encargado. La fidelidad es estar firme y ser constante en los cumplimientos y en las obligaciones establecidos por Dios para con nosotros. Si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, si hemos decidido aceptar a Jesús como el Señor de nuestro corazón, eso también conlleva ciertas obligaciones, hacerle fiel en lo bueno o en lo mucho. Dice la palabra en 2 de Reyes 2:3: guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. Un mayordomo, hermanos, debe ser fiel. Y esto no es una sugerencia, es una orden de Dios. Debemos serle fiel a lo que Dios nos dio, a la confianza que el Señor nos da para administrar los bienes, recursos, dones y talentos que Él nos da, ya sea mucho o poco. Siempre debemos serle fiel, debemos mostrarle a Dios una fidelidad constante, no jugar con lo que Él nos da, porque para Él es muy importante. Y recordemos que Él nos va a dar en base a nuestra capacidad para administrar. Él no nos va a dar recursos si no podemos administrarlo. Él sabe y Él está comprometido con nosotros al darnos a nuestros hijos, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra mascota, nuestra familia, nuestro trabajo, los recursos obtenidos por el trabajo. Él quiere que le seamos fiel en lo bueno y en lo mucho. Si Dios nos da un talento, hermanos, si Dios nos da un don, es una responsabilidad que tenemos. Sabemos que tenemos que administrarlo y si somos buenos administradores y si estamos haciendo bien las cosas, pues el Señor nos tiene promesas para nosotros como buenos administradores de lo que Él nos da. Dice 1 de Reyes 2:3: para que prosperes en todo lo que hagamos y donde quiera que vayamos. Es decir, Dios nos da un talento, Dios nos da una responsabilidad, Dios nos da cosas, Dios nos da recursos que provienen de Él. Y Él nos dice en esta palabra que es tan maravillosa, para que prosperemos en todo lo que hagamos con esos recursos, todo lo que hagamos como buenos administradores,
es para que nos vaya bien, a donde quiera que vayamos, hermanos, y donde quiera que estemos, y lo que hagamos con esos recursos nos va a ir bien. Imagínense qué privilegio es para nosotros que Dios, aparte de que nos está haciendo, nos está dando la confianza para los recursos que Él considera que somos capaces de hacer. Él dice, es para que te vaya bien. Esto no es para que estés jugando, esto no es para maldición, al contrario, es para bendición en tu familia, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en la escuela, a donde quiera que vayas. Si somos buenos administradores, nos va a ir de maravilla, hermanos. Imagínense qué privilegio es esto. Hay múltiples recompensas. Dice la palabra en Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, hasta que seáis investidos de potencia en lo altos. Imagínense, yo enviaré la promesa de mi Padre a vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos dará bendición, Él nos dará cuidados, Él nos dará amor, nos mostrará el camino hasta que estemos con Él en lo alto y seamos embestidos, que tengamos esa vestidura de amor, esa vestidura de sanidad, de salvación. Estas promesas de parte de Dios solamente se los va a dar a aquellas personas que Dios ha confiado. Y esas personas somos todos y cada uno de nosotros. Desde el momento en que estamos viendo este video, desde el momento en que estamos siendo conscientes de que, bueno, tiene razón, entonces, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi casa? ¿Qué estoy haciendo con mi familia? ¿Qué estoy haciendo en mi trabajo? Desde ese momento, cuando uno empieza a rectificar y a pensar qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos da, porque viene de parte de Él, es por Él y para Él. Desde ese momento, el Señor empieza a bendecirte y el Señor empieza a recompensarte en todo lo que hagas. ¿Sí? Las promesas de Dios son muchas, sus bendiciones son infinitas. Él quiere y promete acompañarnos hasta el fin del mundo, a donde quiera que vayamos, que prosperemos y que nos vaya bien. ¿Sí? Pero lo más importante, Él nos promete su gracia y su misericordia. Dios nos invita a ser mayordomos de lo que tenemos en nuestra vida. Nos invita a ser buenos administradores y a obrar con eso que Él nos está confiando para bendecir a otros antes que podamos bendecirnos a nosotros mismos. Que seamos humildes, que estemos dispuestos a servir, que nos interesemos por los demás, que seamos fieles a su palabra, que vivamos su santidad, que respetemos sus mandatos, que guardamos sus mandamientos y sus estatutos, que los guardemos aquí en nuestro corazón, y Él nos promete prosperidad, que nos vaya bien a donde quiera que vayamos. Y esto, hermanos, no es algo imposible. Los dones y talentos que Dios nos dio, sean muchos, sea pocos, sean en abundancia, o sean pocos a nuestros ojos, ¿sí? Pues debemos aprender a administrarlos, debemos aprender a fructificar esos dones, a que puedan bendecir a otros. Los que somos padres sabemos que todo lo que tenemos es para nuestra familia. Los que son solteros, todo lo que tienen a sus papás, ¿sí? Y los que no tienen familia, quizás tienen un padre y saben que pueden bendecir a un familiar, a un amigo, a alguien desamparado. Hermanos, seamos administradores de la multiforme gracia de Dios, sabiendo administrar los recursos que Él nos da, fructificando esas bendiciones y ayudando a los demás, porque pues si Dios nos da un talento es para ayudar, es para bendecir a otros. Y Él sabrá que lo que estamos haciendo en su obra para bien, Él nos recompensará. Él pide que seamos humildes, que no sepa la mano derecha lo que da la izquierda. No tenemos que andar por la vida diciendo que yo ayudo, que yo esto, que yo... Haz lo que tengas que hacer, siempre siendo humildad. Él nos dio una muestra de humildad, de servicio, de fidelidad, hasta
el último día de su vida en la cruz, Él dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Nosotros, como administradores de esos recursos, debemos mostrarles esa fidelidad, y Él nos va a recompensar, hermanos. Ténganlo por seguro que tarde o temprano, en el momento en que estemos haciendo las cosas bien, Él nos va a compensar. Estemos conscientes que todos tenemos algo que ofrecerle a Dios. Estemos conscientes que Dios nos dio algo, mucho o poco. Solo hay que orar. Solo hay que fijarnos realmente qué es eso que nos dio. Mantengámonos firmes en oración. Hagamos ayunos. Leamos su palabra. Y Él nos va a compensar. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre mío, te damos gracias porque somos parte de esos planes perfectos que tienes para nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder identificar con claridad esos dones y talentos, eso que tú nos has dado por heredad, que aún sin merecerlo, que aún sin que lo necesitemos, quizás tú nos los has dado. Ayúdanos, Padre, a ser esos mayordomos conforme a tu voluntad, y permite que la humildad y que la fidelidad sea nuestra arma más poderosa ante cualquier ataque del enemigo. Ayúdanos a tener la convicción de servir antes de ser servidos, y que tu palabra sea nuestro escudo delante de cualquier adversidad, Padre mío. Te pedimos, Padre, que nuestras oraciones lleguen a ti, que inclines tu oído a nuestra voz y que nuestra ayuda sea agradable para ti. Permite que esos dones que tú has puesto en nosotros ayude a otros y sea de bendición en su camino. Ayúdanos a vivir en santidad, Padre mío. Ayúdanos a vivir tu palabra. Ayúdanos a ser dignos de ti. Y que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en nuestra vida cotidiana. Bendícenos, Padre, y guárdanos de todo mal, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús y en el poder del Santo Espíritu. Amén. Espero, hermanos, y yo sé que estas palabras de parte de Dios van a ser de bendición, y quizás muchos no nos habíamos dado cuenta de lo importante que es que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, y que todo lo que hagamos lo hagamos bien porque es para el Señor, porque todo, si Él todo lo creó, entonces es por Él y para Él. Yo te invito, hermano, a que recapacitemos, a que enderecemos caminos si es que estamos yendo por camino que no es el que es correcto para Dios. Estamos a tiempo, hermanos, de rectificar. Los que tenemos hijos, atrás vienen de nosotros. ¿Qué es lo que le estamos enseñando? Administremos esos recursos que Dios nos dio, y vas a ver que nos va a recompensar. Un saludo, hermanos, que Dios los bendiga y espero verlos pronto.